Continuamos con más información. Tenemos cita con el médico hoy, en el día de la diabetes. Vamos a hablar con el doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Julio, bueno, como hacemos siempre, es el Día Mundial de Concientización Claro. sobre la Diabetes y vamos a aprovechar para hablar de la enfermedad, de qué es y fundamentalmente de cómo se previene. Sí, motivo por el cual estamos hoy lunes, que es Uh-huh. un día excepcional para nosotros salir al aire el lunes, ¿no es cierto? Pero bueno, lo quisimos hacer por este motivo, para hacerlo, a veces lo hacemos en la semana de tal cosa, pero bueno, quisimos hacerlo para ver si machacamos un poquitito más fuerte y ponemos más conciencia sobre el tema, haciéndolo propiamente el mismo día. Porque en realidad es una enfermedad que tiene inmensas consecuencias sobre la población mundial, Uh-huh. en morbimortalidad, o sea, en enfermedad y en mortalidad, aunque uno se puede morir directamente, como ser por un coma diabético, directamente por la diabetes, pero muchísima gente enferma y se muere por enfermedades, colaterales, enfermedades que no serían colaterales, sino que aparecen a consecuencia de la diabetes, porque la diabetes enferma absolutamente todas las arterias del organismo, uh-huh. Todas. Entonces puede terminar destruyendo todos los órganos del organismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Como si uno fácil, las arterias del ojo, listo, uno se queda ciego por la diabetes. Entonces, esas son, y uno no los está tomando como que son enfermedades, como que son a consecuencia de la diabetes, pero todas este tipo de enfermedades, esta morbimortalidad que estoy diciendo es altísima a consecuencia de la diabetes. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Uh-huh. Más o menos, el 8% de la población mundial es diabético. Mira el número que te estoy diciendo. Wow. Es altísimo. Muchísima gente no lo sabe. Pero bueno, muchas sí, y está en tratamiento. Algunos mejor tratados, otros peor tratados. Uh-huh. No solamente por los sistemas de salud, sino porque a veces la gente no pone empeño en su tratamiento. Y esto es un poquitito la función que estamos tratando de tener hoy, de tener conciencia sobre esto, ¿no es cierto? Hacia la persona sana para que se controle y encuentre la enfermedad, y al que ya la encontró para que se trate. Porque no son enfermedades curables, sino de esas enfermedades que uno va todos los días medicándose y no tiene síntomas y tiene la enfermedad controlada y normal, y entonces no progresa. Pero no es que de alguna manera, como si uno tiene una apendicitis, se opera y se curó de la apendicitis, claro. Ya no tiene más. Eso no es así. La diabetes es una deficiencia de insulina, que es una hormona que fabrica el páncreas, y que regula el metabolismo de la glucosa y algunas otras cosas más, por supuesto, pero lo más importante de todo, y en la diabetes, es el metabolismo de la glucosa. Entonces, no habiendo insulina, no se puede metabolizar la glucosa, y por eso nosotros en los diabéticos, en un análisis de sangre, que encontramos la glucemia muy alta, o sea, el azúcar en sangre muy alta. ¿Por qué? Porque el organismo no lo está pudiendo utilizar, no porque uno come mucho azúcar. Uno puede comer mucho azúcar, que si es normal no pasa nada. Sí, engorda, por supuesto, porque tiene calorías, uh-huh. pero no produce diabetes. La diabetes se produce porque el organismo no puede utilizarlo. Uh-huh. Y al no poder utilizarlo pasan un montón de otras consecuencias. No es nada más que la glucemia en la sangre está alta, el azúcar en la sangre está alto, sino que, bueno, tiene consecuencias dentro de las células y, como te decía, fundamentalmente en las arterias. La diabetes es una enfermedad poliarterial, o sea, destruye de alguna manera por inflamación primero, y después van produciendo procesos degenerativos y terminan en degenerativos. Quiero decir que las células se van transformando de lo que eran normalmente y se van degenerando y se transforman y terminan ocluyéndose, o sea, no dejando pasar sangre por esas arterias, terminan en infartos, ¿no es cierto? A veces los infartos son chiquititos, como dije recién, pongámosle en la retina, son muy chiquititos, con algún derrame, y terminan produciendo ceguera, o infartos grandes, masivos,
en el corazón que terminan produciendo a veces muchísima incapacidad y a veces la muerte. O, estoy diciendo los órganos muy importantes, ¿no es cierto? En los riñones también es muy común estas alteraciones y enfermedades de las arterias y arteriolas en los riñones llevan a la insuficiencia renal, a que los riñones dejen de funcionar. Por supuesto también en el cerebro, y bueno, y en general en absolutamente todos los órganos. Hay dos tipos, para decirlo, vamos a decirlo fácilmente, dos tipos de diabetes han ido cambiando los nombres: diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes del adulto, diabetes infanto-juvenil. Han ido con el tiempo y se van poniendo de moda algunos nombres, pero siempre tuvo la diferencia. Vamos a esta definición: la diabetes infanto-juvenil se llama así porque es hereditaria, es genética, aparece en los niños o infantiles o juveniles, digamos así, adolescentes, por decir de alguna manera, en edades tempranas de la vida, y en esta genética, y en realidad generalmente son insulino dependientes, o sea, tienen que inyectarse insulina todos los días, a veces un par de veces por día, para poder controlar esto, porque en realidad el páncreas prácticamente no está funcionando, no está entregando esta hormona al organismo, a la sangre. En cambio, la que aparece en el adulto, normalmente aparece después de los 40, 45 años, tiene que ver con vamos a ponerlo entre comillas, como que fuera un envejecimiento, una alteración del páncreas, y va dejando de a poquito de funcionar. Y entonces, con algunos medicamentos que lo que hacen es estimular a que el páncreas fabrique insulina, más o menos se va controlando, ¿está? En esta todavía tenemos un páncreas que funciona, pero que le falta estímulo. Son dos enfermedades completamente distintas. La enfermedad tipo 2 o del adulto es una enfermedad muchísimo más leve, que se controla con pastillas y con dieta, por supuesto. La otra, como lo decía yo, es muchísimo más grave porque te agarra toda la vida, y o sea, está muchísimo más tiempo, y hay una carencia total de insulina, y uno debe hacerse inyectarse insulina para que el metabolismo del organismo pueda seguir funcionando. Hay exámenes que uno puede hacer cuando pongámosle, encontramos el azúcar un poquito alta. Bueno, se pueden hacer test de glucemia, se pueden hacer en el que se estimula, digamos, con azúcar, a ver cómo responde ese organismo, cuánto sube, se hace una curva en un par de horas, en varias horas. Pero bueno, es una cuestión muy técnica. Yo lo que quiero decir a la gente que no es nada más que el análisis de sangre, veo que el azúcar está alto y ya estoy, no, sino que uno debe controlar un montón de otras cosas. Para esto debe concurrir y ponerse en manos del médico, que es el que sabe cómo manejar estas cuestiones. Y después hay una especialidad que es la diabetología, a la cual después del clínico tiene que ir el enfermo para terminar este diagnóstico, ¿no es cierto? Hay otros análisis que fácilmente nos indican a nosotros cómo estuvo, una vez que ya está diagnosticado, cómo estuvo el control de la medicación, o sea, el control de la diabetes, cómo ha estado el azúcar funcionando en la sangre durante los últimos 3 meses, como mínimo. Este examen se llama de hemoglobina glicosilada, que uno de alguna manera puede saber si el paciente está llevando bien el tratamiento. No son cosas muy simples, se hacen en el laboratorio, se hacen en un consultorio. Este control, estamos hablando de cosas muy fáciles, que es a las que yo hoy quiero poner la atención, de que la gente primero se haga análisis como poco una vez por año, que cuando tiene síntomas produce. Cuando uno es más joven quizás no hace análisis tan seguido, que produce, uno orina muchísimo, porque está perdiendo glucosa por la orina, porque no lo puede utilizar, te decía, el azúcar, está perdiendo azúcar por la orina, no lo puede utilizar el organismo, y entonces lo pierde, y por presión osmótica, digamos así, se lleva el líquido y se orina mucho, con deshidratación y con mucha sed por otro lado, ¿no es cierto? Este es un síntoma de los primeros cuando un chico,
un niño, un chico joven, tiene estas cuestiones como debilidad aparte, bueno, la necesidad de comer cuestiones dulces, normalmente se ve, y fundamentalmente esto de orinar muchísimo, o sea, una poliuria, que así se llama, uno debe, digamos, la familia debe estar alerta y consultar rápidamente al médico, porque podemos estar en presencia de una, de una diabetes, diabetes mellitus, que así se llama, ¿está? Esos son, digamos, los síntomas, como para entender el proceso. El síntoma tiene que ver con esto, con orinar más de lo normal, digamos. Exactamente, cuando el azúcar está alto en la sangre, uno orina muchísimo. Ese es el primer síntoma y es lo que se ve de afuera. No es que produce dolor de cabeza o dolor de pie o esto o lo otro. Todo lo demás que yo conté y que puede pasar en absolutamente todos los órganos, porque todos los órganos, la sangre nos lleva por las arterias y esto tiene una arteriopatía generalizada, como ser en los pies. Los diabéticos tienen muchos problemas, terminan muchas veces con amputaciones, porque pues se van tapando las arterias, no llega sangre y empiezan las necrosis, fundamentalmente primero de los dedos y después sigue avanzando. Bueno, como pasa con esto, pasa en absolutamente todo el organismo. Yo conté las cuestiones mucho más grandes, las cerebrales, las cardíacas, las renales, y la de la vista, pero pasa, bueno, y ahora estoy diciendo lo de los pies, pero pasa en absolutamente todos lados. Esta otra, bueno, hay que tener muchísimo control, muchísimo cuidado, lo tiene que tener el diabético, pero para eso tiene que acercarse, digamos, el médico lo va llevando, y hay organizaciones como DIAFA, que, digamos, que bueno, consiguen medicación, lo consiguen, orientan al paciente, y fundamentalmente, que esto es lo más importante, más de lo que se consiga o no se consiga cuando uno lo puede adquirirlo o no, es la contención que tiene el paciente. ¿Está? Yo creo que estas instituciones son fundamentales en ese sentido, más que nada en la contención, porque repito, que son enfermedades que no son curables, más allá de que hay algunos mecanismos que podríamos discutirlo de alguna manera, el tema de la curación o no, pero bueno, es mínimamente, yo digo, quiero llegar a la población en general. En general uno puede decir, hoy por hoy no es curable, hay insulina para reponer en el organismo y hay medicamentos que uno mantiene con pastillas, de alguna manera estable esta situación, pero uno va a tener que convivir con esta enfermedad durante toda la vida. Entonces necesita una contención de la familia, de la sociedad, del lugar de trabajo, de la sociedad en general, de los chicos en el colegio, y estas instituciones, como en el caso, estaba diciendo de DIAFA, producen una contención importantísima. O sea, yo creo que hacen una actividad fantástica dentro de la comunidad, y es a donde uno debe recurrir para poder soportar y sobrellevar de alguna manera esta enfermedad durante toda la vida, con una buena calidad de vida que se puede tener, teniendo un buen control. No aparecen con estas alteraciones que yo comentaba, que realmente son espantosas, ¿no es cierto?, en la vista, en los riñones y todo esto. Cuando uno va teniendo un buen control de la glucemia permanentemente y agarrado a tiempo, no aparece nada de todo esto y uno puede tener una vida completamente normal. Y tenemos acá al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, como contaba estos análisis, como si uno hace una hemoglobina glicosilada y sabe si el paciente estuvo bien controlado los últimos 3 meses. Si estuvo bien controlado, no va a tener retinopatía, que es la enfermedad de la retina, no va a tener una enfermedad vascular arterial en el riñón y nada por el estilo. Pero bueno, hay que controlarse permanentemente. Yo, disculpa que digo, estoy nada más que con esto y dando vuelta, porque en realidad la concientización tiene que ver con que el común de la gente sepa que el 8% de la población es diabético, o sea que si no somos nosotros, es alguien muy cerca que puede llegar a tenerlo, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces digo, para que concurran a hacerse el diagnóstico, y una vez hecho, que hay mecanismos de contención y de podríamos decir hasta de curación, en el sentido de que, bueno, si uno está permanentemente en tratamiento toda su vida, está como que fuera curado, porque no va a tener consecuencias.
Bien. Julio, teniendo en cuenta que no son síntomas que pueden llegar a resultar tremendamente incómodos en algún momento y sabemos que la gente es bastante reticente a consultar al médico, ¿se detecta la diabetes a través, por ejemplo, de un análisis de sangre común? El más común de todos. Sí. Lo primero que uno pide es un hemograma, que es los glóbulos rojos y blancos, las plaquetas. Normalmente se pide una glucemia y una urea. Y el colesterol, bueno, ya con esto y la orina, están más el colesterol y triglicéridos, la orina y ya está. Y bueno, ahí te dije un montón de enfermedades que podemos encontrar, ¿no es cierto?, en eso. Entre las cuales sí, siempre se pide la glucemia, y pero siempre, ¿eh? Así te lo digo. O sea que es fácil, es de lo que es la rutina mínima de todos los días. Bien, o sea que con solamente concurrir al médico de manera periódica, al menos una vez al año. Exacto, y cuando digo periódica es esto. Sí, una vez al año, no es todos los días. No, absoluta, no, tampoco hay que enfermarse de correr al médico, claro. Eso, y hacerse el control. Es una vez al año uno tiene la oportunidad de, todas, no son enfermedades que empiezan de un día para el otro, ¿está? Sino que son enfermedades que uno las va a encontrar, de un año para el otro las va a encontrar y va a llegar rápido y va a llegar a tiempo al tratamiento. Por supuesto que hay otras enfermedades, no entremos en esto porque tienen otro tipo de síntomas también, en los cuales puede aparecer una diabetes, y digo, como ser un cáncer de páncreas, que puede estar produciendo, pero ya estamos hablando de otras cuestiones completamente distintas y va a tener otros síntomas. A veces hay algunos tumores, algunos cánceres de otros organismos en que reproducen tejido pancreático y producen insulina en mayor cantidad o al revés. Pero bueno, esto no tiene, digamos, no es lo común, no es lo que teníamos para hablar de hoy. La diabetes es la deficiencia esa de insulina que yo te contaba, podríamos dividirlo, vuelta a repetir, entre los infanto juvenil y la diabetes del adulto, que son dos enfermedades completamente distintas. Bien. Teniendo en cuenta que tiene un componente genético, ¿es prevenible? Digamos, ¿hay algo que podamos hacer para no tener diabetes? Hoy por hoy todavía no. No. En experimentación sí. Ya conociendo el mapa cromosómico, ¿no es cierto?, del ser humano y buscando cuáles son las alteraciones, digamos, ya se tienen, pero hoy todavía no hay una vacuna que de alguna manera, digo vacuna en el sentido así como una cuestión masiva y generalizada para evitar esto, no es una enfermedad infecciosa, pero sí que modifique genéticamente, esto, digamos, uno cree que por lo menos en el mediano plazo, esto podrá solucionarse, esta y un montón de otras enfermedades. Y digamos, lo que sí hay mucha tecnología hoy en la fabricación de insulina y medicamentos, en que se han ido modificando la manera en que se van haciendo y son cada vez más puras, cada vez mejores. Antes se utilizaban de animales que eran cercanos al ser humano, insulina humana también, bueno, y hay sintética, por supuesto, que también sí, yo creo, como siempre lo decimos, que digamos esto para la población en general son cosas que que aparecieron junto con el COVID, la información, digo, ¿no? Que han aprendido cosas, pero toda esta tecnología de medicamentos monoclonales, de llegar a las células con información, con el ARN y llegarle a la célula con información de algo que no puede estimularla para que fabrique tal cosa, digamos, evidentemente por ahí puede venir un gran alivio a todo esto, pero bueno, esto es cuestión de los próximos años seguramente, pero ha habido grandísimos avances en todo esto. Bueno, hay un mensaje que ingresa, dice: muy buena la charla con el doctor, que explique cómo juega la actividad física y hacerla más extensiva. En mi caso, hacerla tan extensiva en la bicicleta, el neurólogo me dijo que estoy reconstruyendo arterias. Sí, o sea, no es una cuestión directamente de, digamos, sobre la diabetes, sino sobre la arteria en sí. Cuando uno estimula el tema de la bicicleta, digamos, como la natación, como correr, como un montón de otra actividad, como el gimnasio mismo, ¿no es cierto? Toda la actividad que uno puede hacer, lo bueno de la bicicleta es que uno lo hace al aire libre, que es una actividad muy completa realmente. Sí,
¿Cuál sería el mecanismo? Que al ir utilizándolo, los músculos se van agrandando, es como que se va hipertrofiando cuando uno va ganando músculos, ¿no es cierto? Cuando hace ejercicio. Todo eso hace que como necesita mayor irrigación, porque necesita más oxígeno, más glucosa, más nutrientes, para seguir forzando y funcionando ese músculo, necesita más cañería para que llegue todo esto, que sangre, la cañería de la arteria, y lo que llega por dentro con todas estas cuestiones, nutrientes y oxígeno, es la sangre. Por eso uno lo que hace con el ejercicio va estimulando y mejorando muchísimo la calidad de vida en el momento, la calidad actual, y por supuesto, esto ni hablar, la calidad de cuando la hace para adelante, para los próximos años. Está recontra comprobado que, bueno, en este caso la glucemia va a bajar seguro, porque poco o mucho siempre hay un consumo de glucosa extra, ¿no es cierto? Entonces baja seguramente. Por otro lado, lo que sí es a mediano plazo, el colesterol y los triglicéridos se bajan, eso sí, abruptamente. Yo no digo que no se necesite medicación, a veces igual, para poder controlarlos uno debe tomar medicación. Y por último, la presión arterial. También los hipertensos se ven muy favorecidos de tener actividad física, porque en realidad baja la presión arterial. Cuando uno está entrenado baja la frecuencia cardíaca también, entonces en definitiva en reposo el corazón está muchísimo menos exigido. Claro. ¿Está? Y por supuesto que quizás la madre de todas estas enfermedades de la modernidad, ¿no es cierto?, es que la actividad física, la bicicleta, lo bueno que tiene es el aire libre, por eso lo decía, porque ¿qué es lo que baja? Baja el estrés, que es la madre de las enfermedades de la modernidad. Porque ¿por qué la madre? Porque el estrés también produce enfermedad en un montón de órganos, dirían prácticamente todos, prácticamente todo el organismo. Así que bueno, un poco despertar la conciencia en el Día Mundial de la conciencia sobre una enfermedad que es muy, 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 muy frecuente. A más del 8% de la población mundial es diabética, no lo sabe, por supuesto. Tomar conciencia de esto, hacerse un análisis que es el más simple de todo una vez al año, y bueno, por supuesto que si no tiene alguna alteración, ya ponerse en manos del médico, y el que ya está enfermo, los diabéticos, les decimos, concurran al que es diabético que concurra, y voy a decir otra cosa, por eso me quedé pensando, a asociaciones como DIAFA, porque van a tener mucha contención y todo lo que necesitan. Y lo que me quedé pensando de esto, y a la población general, el resto de los que no estamos en ese 8%, acercarse también, porque son entidades sin fines de lucro que necesitan del común de la población para el apoyo económico. Y a veces no es solamente el apoyo económico, sino el apoyo de la sociedad para de alguna manera decirle gracias, ¿no es cierto?, a estas entidades que vuelvo a repetir, sin necesidad de esperar un lucro, están dando muchísimo para la comunidad. Desde acá, por supuesto, de este espacio, agradecemos a esta y a otras entidades que ayudan a otros tipos de enfermedades también, porque hacen desde la sociedad civil un gran aporte hacia la salud pública. Absolutamente. Julio, muchísimas gracias como siempre y estaremos en contacto la próxima semana seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena semana. Buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. El doctor Julio Saleme, hablando también del Día Mundial de la Diabetes, aprovechando la fecha, como hacemos siempre, para contar de qué se trata, qué es, cómo se previene, si se puede prevenir o cómo se controla, cómo se ayuda a tener una mejor calidad de vida cuando ya la diabetes está detectada, y la recomendación de siempre, que es la mayor prevención, concurrir al médico al menos una vez al año.